Este libro que hay acá no es un libro muy conocido. De hecho, pues de la escritora no encontré mayor información respecto a lo que es su biografía. Es uno de esos libros que se encuentran por allá botados en los anaqueles de las bibliotecas. Y pues el título y la reseña o la sinopsis me llamó la atención, así que decidí dar una oportunidad a este libro que se parece más a una poesía o a un cuento. Bueno, ¿de qué va esto? Este libro está escrito a modo de cuento o de relato muy parecido a lo que podría ser Las Mil y Una Noches. Es un relato sobre un monje que, debido a que se enamora de una mujer, comienza a experimentar lo que se denomina una crisis de fe. El libro está ambientado en el año de 1925 y este monje desea viajar a Jerusalén con el ánimo de reflexionar sobre su vida y sobre lo que le está sucediendo. Allí en Jerusalén, durante un paseo nocturno por la mítica ciudad, se pierde y se encuentra con una anciana, una mendiga, que le ayuda a encontrar la ruta de retorno al hotel en el que se encontraba hospedado. Y esta anciana, en vez de darle las indicaciones, decide más bien acompañarlo hasta el hotel, y el monje, pues no teniendo dinero para pagarle este favor, decide ofrecerle alojamiento. La anciana acepta y en contraprestación también decide contarle una fascinante historia, que aquí es donde se da origen a lo que es el grueso de este libro. Dicha historia va sobre un Jerusalén antiguo, va sobre un sultán, un viejo sultán que vive en su palacio con sus 3 esposas, que prácticamente viven allí encerradas en una especie de harem llena de lujos y caprichos, y que básicamente todos los días tienen que sobrellevar los celos que surgen entre ellas mismas. Este es un cuento sobre el amor, pero también sobre el odio. Es un cuento sobre la confianza, pero también sobre los celos y sobre la muerte. La prosa o el estilo que maneja la escritora es bastante sencillo. Como está escrito a modo de cuento, se hace muy llevadera la lectura, y básicamente es como si una situación se encadenara con la otra, entonces hace que la lectura sea muy encarretadora. El libro tiene cerca de 100 páginas, al menos para esta edición de Editorial Lumen en pasta dura. Hay un giro de trama al final de la lectura y se siente que el libro deja con la sensación de continuar, deja con la sensación de querer algo más allá de cómo finaliza. Al parecer, todo el preámbulo de la crisis se usó como una excusa para un encuentro con la anciana y para poder desarrollar la trama central. Al final no se aclara qué pasó con la crisis de este monje, aunque se infiere que esta persona termina por abandonar su ejercicio religioso. Hay una frase que se repite constantemente durante la lectura. Es una frase que básicamente es para pensar, para meditar. Y la frase dice que a cada pregunta le corresponden como mínimo 2 respuestas. Y bueno, esto es básicamente porque dentro de la trama pues hay situaciones que no se pueden responder simplemente con sí o no. No son situaciones de carácter dicotómico, sino que implican ahondar un poco más. ¿Vale la pena leer este libro? Sí, vale la pena leer este libro. Quizás el problema sea encontrarlo. Es un libro muy corto, es un libro muy ameno, de muy fácil lectura. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro.